La dignidad, la igualdad y la justicia no son solo palabras, son tus derechos. Esto es el universo de los derechos humanos. Análisis, reportajes, noticias y entrevistas con quienes están forjando un mundo más justo. Un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos. El día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 550 de AM en Radio Aztlán. Qué gusto que nos dediquen este tiempo para conocer sobre temas de derechos humanos. Les saludo, soy Ángel Ayala y vamos a estar platicando a lo largo de esta hora sobre temas interesantes de derechos humanos. Usted ya conoce el concepto de este programa y qué bueno que nos siga prefiriendo. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas de las actividades que ha realizado la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en estos días, pero hay una relevante que se destaca por encima de las actividades que hemos realizado. Desde el año pasado se publicó la convocatoria al Premio Valores en Trayectoria Periodística en Derechos Humanos, el cual busca reconocer la trayectoria de periodistas que se han destacado en la investigación y difusión de los derechos humanos. Esto nos parece importante y la creación de este premio a partir del 2024 es precisamente que las y los periodistas que se dedican ya a los derechos humanos y los que no, busquen la manera de seguir difundiendo lo que vienen a ser actos, lo que vienen a ser las injusticias, porque muchas veces gracias a través de estas investigaciones, de estos reportajes, estas injusticias se acaban o visibilizan un problema que a veces las autoridades o la misma comisión no tenía identificada en ciertos lugares geográficos. El día de hoy tenemos como invitada a una gran amiga, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque, ya la conozco desde hace tiempo, siempre en muchas actividades, en muchas disciplinas que se ha desarrollado, pero hoy definitivamente tenerla aquí es un verdadero deleite porque nos va a platicar sobre cómo llegó a ella esta actividad en la que primero se convirtió en periodista, cómo la llevó a investigar sobre derechos humanos y cómo fue precisamente acreedora al Premio Valores en Derechos Humanos, en Periodismo en Derechos Humanos, en la edición 2025. Daniela Gurrola, bienvenida. Ángel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario a ti, gracias por acompañarnos. Como les decía, Dani, la conocemos desde hace mucho tiempo. Ha sido, yo te conocí en tu faceta de actriz, inclusive has tenido un paso por la política, has tenido, ya lo decimos, como periodista, como entrevistadora. Yo soy, la verdad, te lo digo, admirador de tus trabajos como entrevistadora. Me gusta mucho el toque que le das cada vez que entrevistas. Principalmente te has preocupado por darle voz a mujeres en espacios, no quisiera decir de poder, pero sí de administración, en espacios donde se toman decisiones, y lo cual es muy importante porque no siempre se da esa perspectiva. Es decir, cuando una mujer llega a un espacio donde tiene que decidir, donde tiene que dirigir, siempre va a tener espacios en los medios, pero no siempre se les da esta visibilización que les dabas tú, este trato con uno enfocado en lo que tiene que ver con el feminismo, en lo que tiene que ver con estos derechos específicos de las mujeres y obviamente también en derechos humanos. Entonces, antes de empezar a hablar de todo eso, quisiera que nos platicaras un poquito sobre ti. Tú actualmente estás trabajando en los medios, pero ¿cómo empieza tu desarrollo profesional? Tú ahorita tocaste un tema, yo quería ser actriz y siempre lo digo. Mi objetivo era ser actriz. Por cuestiones de familiares me dicen, a ver, ponte a estudiar algo, una profesión. Y llego a Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Empiezo a conocer Ciencias de la Comunicación y me encanta, pero nunca dejé el teatro. Y creo que parte de gran trayecto es eso, que cuando haces algo y que te apasiona, también forma una disciplina. Y entonces, a la par, se me ofrece ser asistente de producción. Llego a Televisa Tepic hace algunos años, como 19. Si no, vamos a empezar a sacar cuentas. Llego y a partir de ahí empiezo a conocer un poco más lo que era el periodismo, lo que era el área de comunicación. Y es como empiezo en el periodismo hace casi ya 19 años. Y
empezamos, nunca dejamos el teatro, llegó un momento en el que por cuestiones ya también personales sí, no te voy a decir que lo continúo haciendo, pero sí ayudo o cuando alguien me habla les digo, cuándo hay que actuar, ¿no? Colabora, Entrar. sí. ¿Y por qué te digo cuándo hay que actuar? Porque es parte de lo que es el periodismo. Hay que saber en qué momento hay que actuar también y cómo lo vas a hacer, qué papel vas a jugar. Y creo que gran parte de mi carrera, voy a hablarlo así, es enfocarte y decir, quiero esto. Ahorita mencionabas la parte de, y a entrarnos un poquito más, que me decías, oye, ¿cómo le das ese juego a las mujeres y cómo surge hasta para generar esta cuestión de entrevistar a mujeres y sí decirlo, la mayoría políticas o en cargos de elección popular o en cargos públicos que Sí. por primera vez en Nayarit estaba al frente una mujer. Sí surge de gran parte de que a mí me toca estar, como dices, en algún momento en la política y te das cuenta que el terreno no es parejo. Y no hablas solo del tema del lado de mujer como feminista, no, es un tema social que dices, aquí la tierra no está pareja, ¿cómo lo Así voy a es. hacer? Y entonces cuando regreso de nuevo a hacer periodismo dije, creo que sí se tiene que visibilizar a lo que se enfrentan las mujeres cuando están al frente de un cargo de elección popular o que por primera vez van a estar en este cargo, ¿no? Y es como nos va dando la carrera y aquí seguimos y lo seguimos disfrutando. Entonces tú entraste, a los medios a través de Televisa. De Televisa, ¿Qué es lo que Televisa hacías en Tepic. Televisa? En Tepic? Era asistente de producción, se abre una vacante de reportera y dije yo, Ujú. ¿sí? Y a la par se me da la coconducción de noticiero. Sí. Entonces era conductora de noticiero y aparte era la reportera. Y así me aventé casi 7 años en Televisa Tepic y que esos 7 años también hay que agradecerlos, pues la misma empresa te ayuda, te prepara y no era lo mismo ahorita la tele hace Así 19 es. años, no, imagínate, o sea, No, y era aparte, diferente. Televisa tenía mucho impacto y tenía mucha influencia en todo el país y también aquí en el estado, porque no teníamos este impacto de los medios de internet, Digitales, redes, no redes había. sociales. De hecho, te puedo decir cuándo aparece, literal, ¿qué te gusta? Yo ya tenía como unos 4, 5 años, 2000, 2011, 2000, sí, 2011 Ujú. empieza el Facebook en Nayarit, Sí, más o menos. porque Sí. nos tocó a los periodistas en ese momento entrar en esa dinámica que no entendíamos, Así ¿sabes? es. Pero la tele seguía siendo la tele. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y una responsabilidad que aquí sí voy a hacer esa parte de paréntesis y que tiene Sí. que ver con derechos humanos, Ángel, que, por ejemplo, caso Televisa, yo prohibidísimo a sacar una imagen donde se viera la sábana manchada de sangre. Sí. Si yo sacaba el pie, cállate, o sea, no solamente me prohibían esa imagen, me iba a regañar directivos. Y no nada más en Nayarit, o sea, era una cuestión de ética que sí, este espacio y lo quiero hacer mención porque lo repito mucho, sí cuenta, Sí. totalmente, tienes que cuidar, a ver, ¿cómo vas a lograr comunicar una nota y más ahorita si no lleva morbo? ¿Cómo le haces? Sí, nos hemos enfrentado a eso. Justamente platicaba ayer con algunos amigos dedicados a los medios sobre una nota que sale diciendo que se iba a hacer la beca de apoyo del bienestar a personas de 30 a 65 años. Y obviamente los comentarios eran, pues, vamos a generar una serie de personas inútiles, de 30 a 65 es cuando debes de trabajar. Y cuando ya te metes a la nota, pues hablaba de personas que presentan alguna discapacidad, que con todo derecho me parece excelente que se les pueda apoyar de alguna manera y que se encontraban en ese margen de edad. Entonces, y decíamos, una de las personas que estaba ahí tiene un portal de comunicación y le decía, mira, eso es lo que te hace falta a ti para triunfar, lo decíamos de broma. Pero tristemente vemos ahora eso, que si bien cualquier persona puede publicar lo que sea y eso es bueno, Sí. qué bueno que tenemos esa oportunidad, pero desafortunadamente ya no buscamos a veces con esta ética, con este rigor periodístico, el decir la verdad, sino que nos sigan las personas, no nos interesa. Inclusive vemos ahora casos en los que le pedimos a estas inteligencias artificiales, la que quieras llamarle, que te redacten sin preocuparte inclusive si está bien o no lo que te están diciendo, si es realidad o no. Y esa parte sí quiero recalcar de ti, que vienes de este rigor periodístico de los medios tradicionales porque había, pues obviamente más revisión, tenían
una supervisión por parte de la Secretaría de Gobernación, así como la tenemos en este espacio, que inicialmente se oye mal, es que te revisan, no, pero también tiene que haber una regulación que es lo que te da al final ese valor como medio, también como periodista, en el que sabes que puedes confiar en esta persona, en el que sabes que puedes confiar en Daniela Gurrola. Yo, preparándome para esta entrevista, pensaba mucho en lo que comentas del tema de estar relacionado con el medio artístico. No me refiero al tema glamuroso, sino a realmente querer hacer arte, querer ser actriz, como dices, pues es representar, es encarnar, es acercarte al arte, pero cómo eso te da la sensibilidad que estoy seguro que también influye en todo tu trabajo como periodista, porque conoces, pues te sabes poner en el lugar de la otra persona, o sea, un artista interpreta a una persona, y como periodista, pues yo pienso que conoces a alguien y lo ves así también, ¿no? Fíjate que voy a comentar algo al respecto. Tú sabes que tenemos, mi esposo y yo, un medio de comunicación que es Sentido Común. Cuando nace, yo me acuerdo que le dije a la gente, y sé que nos están escuchando, hasta el día de hoy nos gustan las telenovelas. Es en serio, ¿eh? Pueden decir mil cosas, que si en su momento Televisa, que a las personas nos gustan las telenovelas. Sí. El Príncipe Azul, sí, siguen gustándonos, hay que ser realistas. A las personas les tienes que contar historias. Y ahorita me dices de lo del teatro. Para mí, yo siempre lo he representado. Todos somos un personaje en la vida y vas a jugar tú el que tú quieras. Si tú quieres ser el personaje de víctima, adelante. Si tú quieres ser el personaje de periodista, adelante. ¿Y qué periodista vas a ser? Sí. Bueno, malo, ¿con qué características? Tú te vas a vender, tú eres tu propia marca y lo vas a vender. Algo así me pasó. Porque si llega un momento en el que tú te pones y dices, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi fuente? Por no decir qué notas voy a sacar. Exacto. Y cuando te das cuenta que el tema social, el contar historias, a la gente le gusta, pues en caso particular dije, ya sé por dónde. ¿Sí? O sea, ya sé por dónde. E identificar cuando estás entrevistando a la persona, el del otro lado, qué personaje es. Porque claro que te das cuenta cuando te están echando mentiras. Claro que sí. Y por ejemplo, yo te soy honesta. Yo para un trabajo, ya saben, quien me conoce, les digo, necesito 1 hora. Pero es que necesito 1 hora. O sea, yo no ando a prisas en 5 o 3 minutos de hacer la entrevista. Jamás, no puedo. Porque la persona no se muestra en los 3 primeros minutos. Claro que no es como en redes sociales ahorita que en los 3 minutos tienes que contar todo o los 30 segundos. No, es súper complicado. O sea, yo duro contigo platicándote hasta que te veo que traes esa seguridad y confianza conmigo, empiezan las preguntas incómodas. Y las preguntas incómodas, quien me conoce, jamás ataco a la gente. Voy a preguntarte y voy a cuidar con pincitas cómo tocar. Claro que cuando te entrevisto ya supe algo, no voy a ciegas. Sí, ya te investigué y te pregunté y sondeé para no incomodar. Y aquí también te voy a ser honesta. Cuando empiezo a hacer esas entrevistas que fue en el momento en Televisa, me daba miedo porque no sabía cómo abordar a la gente, porque no era igual cuestionarle sobre, dame estadísticas, no, ¿cómo le pregunto de su vida? Y más si a lo mejor es una chica que sufrió violencia, o más si a lo mejor es una persona privada de su libertad, o más si es alguien de la calle. ¿Cómo voy a abordar? O sea, para que no, claro que a veces sí te recuerdan a tu mamá, sí, te dicen no, claro. ¿Cómo las abordas? Y voy aquí a comentar, en paz descanse, tenía una amiguita que era psicóloga y me ayudé mucho con ella también, que estábamos en el teatro y yo le decía, amiga, ayúdame, el tema está así, ¿sabes qué? Es una chica que fue, voy a decirlo así frío, violada. ¿Cómo le pregunto? O sea, ¿cómo le hago para que se sienta cómoda y no herirla? Porque también es una parte bien delicada. Sí. ¿eh? Recientemente, hace días, sacamos una nota de una enfermera que muchos la han de conocer en la calle, que se llama Raquel, y muchos se cuestionaban y decían, pero es que ¿por qué exhiben su vida? Espérame, yo jamás cuidé las formas, te lo confieso, era una nota que yo tengo, yo creo que fácil unos 5 o 6 años, para lograr entrevistar a la señora. Sí. La gente que está a mi alrededor sabe que llevo esos años lograr, no fue de una ocurrencia de, no, porque cuidas también esa parte de no herir a la persona, de no
lograr y es bien delicado. Y ojo, ¿estás de acuerdo que no vas a quedar en el encanto de toda la gente? Habrá gente Así que diga, es. no, sí, lo hacen por like, no, sí, lo hacen. He aprendido a decir que cada quien juzgue como sea. Yo lo hice por esto y a seguir, ¿no? Así es. Justo revisando tu trabajo, vi una entrevista que hiciste a niñas que sufrieron de cáncer. Ujú. Acabamos de pasar por el Día Internacional del Cáncer, en contra del cáncer en la niñez, En la que niñez. fue el 15 de febrero. Sí. Y como dices tú, no sé cuánto trabajo te pudo haber costado que se abrieran contigo estas personas, la niña, bueno, principalmente la niña, aunque también obviamente tienes que, y lo mencionas ahí, platicar con la mamá para autorizar, porque muchas veces sí necesitamos, como dices tú, ver el rostro, sí necesitamos saber un poquito del contexto, sin atacar, respetando siempre hasta donde la persona quiera decir, con la responsabilidad, como dices tú, de que una cosa es que, por ejemplo, alguien te pueda decir, por mí no hay problema, publica todo lo que quieras, pero tú eres la que conoce los medios, tú eres la que tiene el contexto y que puedes decir, ¿sabes qué? Esto, aunque me lo dijo y aunque estoy autorizada, No, no se publica, no. porque tampoco se trata, como dices tú, de generar el like fácil, de generar el morbo, sino de entregar un trabajo que al final de cuentas lo que quieres es que realmente cause un impacto positivo, ya sea para la sociedad, ya sea para la persona que estás entrevistando, ya sea para una institución, y que en un momento dado cambien las cosas, que es precisamente lo que busca premiar pues este premio Valores al Periodismo en Derechos Humanos. Personas que buscan pues eso, que se visualicen cosas que a lo mejor otros no se atreven a visualizar porque no tienen la sensibilidad de hacerlo, tal como tú lo estás comentando, ¿no? De conocer a las personas, de saber qué preguntar, en qué momento preguntarlo, porque también es bien importante. La misma pregunta, como decías tú, al principio de la entrevista te la puede tumbar, a que si la haces al final, o a lo mejor una pregunta al final ya no va a tener el impacto que si lo hicieras pues, en un momento que tú estás midiendo, supongo, a quien preguntas. Yo creo que es empatía. Y ahorita que mencionas lo del premio, hay que reconocerlo. Es la segunda vez que se da. Que se entrega. Uh-huh. No se reconocía. O sea, no se Así reconocía es. y hay que destacarlo porque de verdad no es fácil, ¿eh? No es fácil a veces llevar un tema que a lo mejor puede ser incómodo o legalmente porque no solo te afecta a la persona, afecta a quien expone el tema. Y así como ahorita mencionas a las niñas con cáncer, también hay gente que es un tema legal y que gracias a esa nota puedes ayudarla o la puedes perjudicar. Primero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos por esta iniciativa porque de verdad no es fácil dedicarte a hacer este periodismo con enfoque en derechos humanos, porque también tienes que saber cuidar las formas, ¿no? Creo, Ángel, que tiene que ver no solo ahorita, es con los años, es como un aprendizaje, porque a veces tienes la oportunidad de lucrar. Sí. Sí puedes, pero está en la decisión de cada uno. ¿Qué prefieres? En tu ética. Exacto, está en tu ética y esa yo creo que es desde que te preparas, sí cuenta tu entorno, tu familia y también cómo quieres tú que te vea la gente, ¿no? Ahorita te mencionaba el tema en el caso de Sentido Común, cuando decidimos hacer nosotros ese espacio, dijimos, ¿qué queremos? Desde un inicio dijimos, nota roja no. Aunque sabemos qué es lo que vende, porque hay que decirlo fríamente. Dijimos, nota roja no. ¿Por qué? Porque la gente está saturada. ¿Qué le estamos dando a la sociedad también nosotros como medios de comunicación? ¿Cantidad o calidad? Y también una reflexión que yo siempre le digo a la sociedad, tú consumes lo que tú quieres. Sí. Si tú quieres nota roja y estar frustrándote, es tu problema, pero también hay información con calidad. Ya depende de cada persona qué es lo que quiere consumir. Y difícilmente el tema social, el tema de derechos humanos, aunque somos la mayoría sociedad, no le apostamos. Sí, no, porque como dices tú, llama mucho la atención la nota roja, por alguna razón existe el morbo y es hasta contradictorio que a veces encuentras en las mismas notas personas que escriben, es que ¿por qué escriben de esto? Deberían escribir otras cosas. Y las opciones están, tal como tú lo dices, podemos identificar en todos los medios, en toda la historia, desde que yo creo que se imprimió el primer periódico,
hasta actualmente que contamos con los medios de comunicación en las redes sociales, puedes identificar en qué tono trabaja cada medio, ¿no? Tal como tú lo dices, en el medio en el que ustedes crearon y han decidido colaborar, bueno, pues es un medio que se ha preocupado por tener ética, por dar las noticias en un tono en que le pueda servir a las personas saberlo, ¿no? Y creo que de ahí tenemos que partir, es lo que busca este premio, reconocer a estas personas que, como decía en un inicio, encuentran a lo mejor lo que no está diciendo nadie. ¿Por qué? Porque no es atractivo, porque a mí que me interesa saber, como decíamos, pues que si a mí no me afecta, que hay niños, porque a veces niños y niñas que sufren cáncer, o sea, lo quiero lejos de mí porque es algo triste, pero al mismo tiempo tenemos que ver que estén recibiendo su atención, visibilizar esa parte sin lucrar con ellos. Muchas personas, por ejemplo, ¿recuerdas cómo criticaron el Teletón? Pero pues era la manera de que las cosas se hicieran, de que estuvieran atendidos y todo. Entonces es importante esa parte. Tú has atendido, decíamos, diferentes casos, diferentes personas, sin llegar todavía al tema de las entrevistas de personas en puestos de decisión. ¿Qué otros casos recuerdas que te hayan llamado la atención, que dijeras, aquí sé que estoy haciendo lo correcto? O sea, que dices, es más, ya ni siquiera me interesa si se publica o no, sino me interesa conocer y que esta persona entienda que alguien la está escuchando. Es que son muchas historias. Yo, por ejemplo, sí te puedo decir una que siempre la recuerdo y yo creo que esa fue la que más me marcó, que fue de las primeras. Era una niña, desconozco si aún vive, pues ya son 19 años, era en la colonia Nuevo Ballet aquí en Tepic, y llegó esa niña por una señora amiga mía que estimo mucho, la señora Elsa, que ella siempre ha sido promotora de ayudar a gente sin decir que es ella. Y entonces ella se acerca y me dice, vamos, acompáñame, quiero que conozca este caso, ocupa leche la niña, pero Dani, la tienen amarrada. ¿Cómo que la tienen amarrada? Le dije. Cuando yo llego y veo a la niña, es una imagen que hasta el día de hoy no me la puedo quitar. Sí. Una niña que te gusta de 8 años, pero tú no sabías su expresión y la manera en la que ella estaba era como y lo voy a decir con mucho respeto, como un animal, un perrito con rabia. Sí. Porque ella tenía una enfermedad mental, pero aunado a otras cosas que ella llegaba a ser agresiva y podía morder a su familia. En una comunidad o una colonia de pueblos originarios con carencias y donde si ahorita no hay un control en el tema de psiquiatría, por ejemplo, regrésate 19, 17 años atrás, entonces no tenían dinero ni para el tratamiento. ¿Y por qué te digo que me marcó? Porque yo no quería en sí sacar la nota. Era un tema de cómo le ayudamos a la niña para que tenga comida. Déjate tú el medicamento. Para tener una comida, porque claro que te mueve. Llegamos al lugar, llevábamos comida, llevábamos galletas, se permitían los dulces. Llevábamos dulces. Fue una cosa triste porque yo no sé de dónde salieron tantos niños y nos arrebataban la comida. Entonces, creo que parte desde ahí, ese tipo de notas donde dices, no me importa si no sale. ¿Qué estoy haciendo yo como sociedad, no como periodista? Como sociedad, ayudar al de al lado. O sea, no puedo ser ciega. ¿Qué hago? Y que también llega el momento en que dices, no puedo tampoco ser un Robin Hood y salvar a todos. Así es, no puedo. Desafortunadamente, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo no como periodista, como ser humano? Y si por medio del periodismo puedo sacar la nota, que fue lo que se hizo, y puedo conseguir más comida o puedo conseguir una atención médica, pues lo exhibimos. Exacto. Y es que esa es una parte que también tenemos que entender y que tenemos que ver como medios de comunicación, el hecho de que exponer esos casos la mayoría de las veces nos va a llevar a la atención de las personas, pero también la atención de las autoridades, y que en un momento dado, aunque sabemos que es la obligación de las autoridades, sabemos que hay programas, pues no siempre puedes llegar a todos lados. En el caso de la discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos lo ha visto. Hay muchas personas que no saben qué hacer y lo que hacen es esconder a sus familiares que presentan alguna discapacidad, y es muy triste porque pues entonces es difícil llegar a ellos y brindarles
la atención. Totalmente. Vamos a ir a un corte, estamos ya a unos minutos de irnos a un corte. Les recuerdo que estamos platicando con Daniela Gurrola, periodista y ganadora del Premio Valores en Derechos Humanos, en Periodismo en Derechos Humanos. Pero también antes de irnos, quiero recordarle que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos está a la orden y a la disposición de todas las personas que nos escuchan. Aquí en Tepic, Nayarit, estamos ubicados en la colonia San Juan de Tepic, Nayarit, nuestras oficinas en calle Encino, número 18, entre calle Paraíso y avenida Jacarandas. Está la Plaza Jacarandas, una farmacia muy conocida. Atrasito están nuestras oficinas donde usted puede conocer sobre derechos humanos, asistir a nuestra biblioteca, obviamente presentar alguna queja, recibir alguna asesoría, programar diferentes, inclusive conferencias. Vamos a ir a un corte y regresamos en el universo de los derechos humanos. Seguimos platicando con Daniela Gurrola. Daniela Gurrola, además de haber ganado, ya lo mencionamos ahorita en el corte, de haber ganado este premio, ya has ganado antes el premio estatal al periodismo, lo cual también es importante porque es un reconocimiento precisamente a lo que llamamos el trabajo. Uno de tus trabajos fue pues, señalar la violencia política, que también fue en un momento en razón de género, en que sería, yo creo que uno de los primeros casos que se vio tanto. ¿Cómo haces para trabajar este proceso? Se acercan a ti, tú te enteraste de lo que estaba sucediendo, porque ahí ya, como decíamos hace rato, ahí ya estás a veces hasta pisando callos, ¿no? Ahí ya estás hablando de autoridades, ya estás hablando de unos conceptos que para muchas personas a lo mejor los conocemos, hablamos de la violencia política de género, y a mí me ha tocado estar en capacitaciones y todavía es difícil de entender a veces para algunas personas, ¿no? Creen que no debes de hablar de una funcionaria pública cuando no es así, no es que no puedas hablar de su desempeño. Es cómo lo está haciendo. Hay veces que vemos en la prensa, la misma ciudadanía, cómo atacan a veces a ciertas funcionarias de una manera muy diferente a cómo atacarías a un funcionario público. ¿Cómo llega a ti este caso y cómo decides tú darle el tratamiento que le diste, que al final te lleva a este premio? Aquí sí entra el tema que mencionábamos. Nace un proyecto que se llama Ni Castas ni Puras. Uh-huh. Es una serie de entrevistas que cada año lo hago, sí. Una vez al año, porque es pesadito. Es pesado, sí. Y elijo 10 mujeres. Cuando nace este proyecto, yo venía de haber participado para un cargo de elección popular, y lo que te mencionaba en el corte anterior, en el bloque anterior, te das cuenta que el piso no es parejo y no es como te lo pintan. Hasta que tú lo vives te das cuenta cómo es el juego. Exacto. ¿Sí? A ti no te dicen como mujer, vas a llegar y no hay dinero. A ti no te dicen, oye, ¿le vas a hacer así? No. Y más en un terreno, te estoy hablando en el 2017, cuando apenas se había hecho la obligación de que los partidos llevaran mujeres. Así es. Entonces, a mí me toca en eso, y siempre lo pongo de ejemplo porque sí sirvió, porque a muchas nos aventaron así como pues por obligación. Sí, y entonces, no tenían a quién y dijeron... No, exacto. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Me regreso de nuevo a hacer periodismo, no se dan las cosas, me regreso a hacer periodismo y nace Ni Castas ni Puras, de que dije, quiero visibilizar cómo las mujeres dentro de la política, del sector público, se enfrentan en estos espacios que eran principalmente para hombres, ¿no? Y hechos para hombres. Y empiezo a ver a quiénes. Y empiezo a elegir a las mujeres que yo veía que estaban en el entorno o más conocidas. Uh-huh. Pero sale un caso en particular que ahorita lo mencionábamos, que es de Tucarima Carrillo, que ella era síndico del municipio del Nayar. Uh-huh. Y entonces ya nos conocíamos, que eso también cuenta, ¿eh? No es que, ¿cómo es que llegan a mí? Es el boca a boca, y que es gracias a mucha gente que dicen, ¿quién va a hacer la nota? Busca a Daniela, ¿no? Uh-huh. Y ya llegan y me dicen, me dijo fulana que te busque a ti. No se dice quién, ¿verdad? Porque eso es una red, al final es una red. Y ella llega y me dice, a ver, amiga, me está pasando esto. Ya puse la denuncia, pero no me hacen caso. Y fue un tema bien delicado porque, y también hay que hacer mención, gracias al caso de ella, se logra que caso Nayarit, logre tener un precedente para que cuando llegara otra mujer y sufriera esas mismas condiciones, pues tuvieran que castigarse o hacer algo. ¿Qué le hacían a ella? Pueblos originarios, una mujer joven y de pueblos originarios. Y yo siempre lo he dicho, y es algo que me dejó de experiencia ella. Todas las violencias las tenía en una sola.
¿sí? En una sola. A ella le estaban violentando porque le quitan su firma, Así es. pero más allá de quitar su firma, me empieza a contar un contexto y le dije, es que eso es violencia. Su silla afuera del baño, de la puerta del baño, su mesa y su silla, y dices tú, esto no es normal, esto Ujú. no va. O sea, es como, pues, una síndico si fuera hombre, contexto que cuando tocaba puertas la podían dejar sola en la sierra. A ver, entonces, ¿cuándo sí hay equidad? Ah, y cuándo no lo hay, Ujú. ¿sí? Fue un trabajo que se tenía que visibilizar en los medios para que voltearan a verlo. Y en ese mismo contexto empezaban las primeras mujeres y a veces me encuentro, y hay que mencionarlo, y el mismo público lo puede decir, es que ¿por qué lo siguen diciendo por primera vez? Porque por primera vez tenemos poco que, por ejemplo, puedo decir, por primera vez hay una mujer rectora, por Exacto. primera vez una mujer ocupó el cargo de presidente en el Congreso, por primera vez están llegando las mujeres a las alcaldías en Nayarit. Actualmente en Nayarit hay municipios que jamás han tenido presidentas municipales. Así Entonces, es. ¿por qué hago esa mención? Porque se tiene que repetir para convencer a las mujeres de entrada y a la sociedad, hombres y mujeres. Este no es un pleito de hombres y mujeres y yo siempre les digo, no es pleito, se llaman derechos humanos. Así es. Los mismos derechos tienes tú que los tengo yo. ¿Por qué no hay ese equilibrio? Pero ahí es involucrar a la sociedad. Y se llega con el tema de con Marina y la verdad, con esa entrevista ganó un premio estatal de periodismo, el primero, porque fue una entrevista, yo creo que visibilizó todas las violencias que una mujer puede tener, desde Sí. acoso, violencia psicológica, física, verbal. Yo creo que todas pasó en un solo ejemplo y lo pueden buscar en redes sociales la historia y yo me han invitado luego a ponencias y la sigo poniendo Así como es. ejemplo porque también es una cuestión de resistencia. Y ella, y lo puedo decir y lo sabe, una mujer de resistencia porque mujer de pueblos originarios Así y en es. un cargo de por primera vez público, o sea, no es fácil. Sí, es muy diferente, como dices, tener un puesto de poder eh, en la ciudad, por llamarlo, no, pues, no por llamarlo de alguna manera, porque es así, donde de alguna manera ya estamos más acostumbrados por por la dinámica que te lleva a trabajar, es decir, tú como madre de familia, estoy seguro que además de tu trabajo, pues también tienes que El hacer rol. actividades, el rol en tu hogar. Hay personas que lo tienen más marcado, es decir, mujeres que salen de trabajar, llegan a su casa a seguir con una jornada que es cientos, 10 veces más que lo que haría el marido que también salió a trabajar, pero que bueno, los roles son diferentes. En una comunidad indígena en la que, como tú lo dices, es la primera vez que sucede, donde los roles son todavía mucho más marcados, donde sí hay personas que piensan directamente qué tiene que estar haciendo una mujer aquí, si esto es de hombres. Y también en esta parte, que creo que la entrevistaste después a Eufrosina Sí. Cruz Mendoza, a mí me tocó también que estuviera en este espacio, no aquí físicamente, pero la llegamos a entrevistar y nos platicaba precisamente de cómo ha sido cambiar toda esta parte de los usos y costumbres famosos, ¿no? Entonces, que decía ella, si los usos y costumbres van en contra de los derechos humanos, pues se tienen que acabar, no importa que tengamos años con ellos. Toda esta parte que tú estás viviendo es lo que conforma al final la periodista que eres y que te ayuda a llevar estos casos. ¿Qué más has aprendido o vas aprendiendo en el camino a través del tiempo? La verdad, nadie la tiene. No hay una verdad absoluta. Aprendes a que tienes que respetar la idea de la otra persona. Ejemplo, si la otra persona tiene una creencia, yo la respeto. Yo respeto la mía, respeto la tuya. A no invadir esa parte íntima, ¿sabes? Sí, Porque entonces se vuelve una guerra entre la sociedad y no se trata de eso. Se trata de realmente ver por esos derechos y por el bien de la sociedad. Ahorita lo que mencionabas de Eufrosina y que tiene que ver con esto, a mí me quedó marcada, cada entrevista me marca algo. sí, En el caso de ella, no solo en el tema indígena, el tema personal. Ella habla, Eufrosina es del estado de Oaxaca y fue la primera mujer, creo que diputada federal de pueblos originarios. Y fue la primer diputada y presidenta de un congreso
del Congreso de Oaxaca. Sí. Y ella me decía algo bien, una clave que creo que aquí entran hombres y mujeres. Me decía ella, a mí mi familia, yo nací donde me hicieron creer que de este cuadro yo no me puedo salir porque no lo merezco. Si yo soy indígena, me decía, mi familia me dijo, tú no puedes soñar más grande. Y es verdad, creo que empieza desde ahí, no solo Sí. con pueblos originarios, aquí localmente, o sea, uno como persona. No te salgas de este cuadrito porque te van a regañar. No puedes tú soñar más allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ser uno idealista? Claro que se puede hacer. Claro que tiene sus consecuencias, sus pros y Así sus es. contras. El punto es cómo vas a vivir esa esencia. Y yo creo que parte de ahí, y claro que aprendes. Tú mismo me puedes decir que has aprendido de estar dentro de derechos humanos, a ver el periodismo diferente, a que llega gente que tú sabes que le duele algo, Sí. que no está en la misma situación que uno, que tiene uno, ¿cómo decir? Hay pláticas, conferencias que doy sobre todo de empoderamiento de las mujeres en los partidos y luego les digo, ¿dónde podemos nosotros ser también como, es que a mí no me interesa este tema, ¿sí? Indiferente. Y les digo, pero nos volvemos culpables también. Así Porque es. si tú te Por la das cuenta, omisión. claro, si tú te das cuenta que al vecino, que a la vecina, una cosa es hacer el chisme y otra cosa es qué voy a hacer. Sí. No haces nada, te vuelves cómplice. O sea, porque lo estás viendo. Una cosa es que te digan, pero si tú estás viendo esa indiferencia, ese castigo, y no puedes sentir aunque sea un poquito de remordimiento y decir, ¿qué puedo hacer por la otra persona? De nada me sirve levantar una bandera de un color, Exacto. decir que soy, y lo he externado en muchas ocasiones, y tengo muchas amigas feministas, digo feministas porque sí es válido, son diferentes, sí, es un solo objetivo el feminismo, pero al final son diferentes las corrientes o modos. Hay Así quienes es. se enfocan en una causa, ¿no? Yo he aprendido a no enfocarme en una, es en darle la voz a todas. ¿Por qué? Porque sus razones tienen. Y aquí es donde entra esa empatía y tengo que respetarlo. Algo le duele a ella, que yo no puedo saber qué, porque mi contexto fue diferente. Yo nací diferente, a mí me crearon diferente, ¿sí? Los privilegios míos fueron diferentes. Exactamente. Y creo que ahí es donde la sociedad no somos a veces empáticos. Vemos y nos encanta, por eso te dije, las telenovelas, el chisme, a mí dame Sí. chisme y yo voy a irme a atacar. Y es que, como tú lo dices, muchas veces es muy difícil entender los privilegios que tenemos. Yo he platicado con personas y me dicen, ¿cuál privilegio voy a tener yo si yo me tengo que ir en camino al trabajo? Aunque no lo creas, tu Ese es un trabajo es un privilegio. privilegio. Hay gente que no tiene trabajo. Totalmente. Por mencionar algunos, conocer tantos espacios, conocer tantos lugares, en este caso, nosotros vivimos aquí en Tepic, Nayarit, nos desarrollamos en Tepic, Nayarit, y aunque por muchas personas a veces es menospreciado, hay muchas ventajas de vivir aquí y las Totalmente. conocemos. Y cuando vas a otros lugares donde no tienen el acceso, por ejemplo, al agua potable como lo tenemos nosotros, aquí mismo en el municipio hay zonas en las que quizás no tienes ese acceso. En otras cabeceras municipales siempre va a haber zonas que quedan fuera del alcance por temas de infraestructura, por temas de desarrollo, por lo que tú quieras. Y es importante conocer eso para conocer el contexto, como dices tú, en el trabajo, por ejemplo, como periodista, que tú expones los casos, pues entender el contexto te ayuda también a, creo yo, darle este trato que pueda hacer que la gente lo entienda, ¿no? Te pongo un ejemplo, ahorita tocábamos el tema del síndico de la Yesca, del Nayar. Del No es Nayar. lo mismo ser mujer en el Nayar Así es. y tener un cargo de elección popular en el Nayar que en Tepic, No. o que en Bahía o en Compostela. Claro que no. No. ¿Sí? Uno, la comunicación, el acceso a la comunicación y al respaldo también. Y es más, una campaña, porque me ha tocado trabajar para mujeres en campañas en zonas serranas. Así es. No, o sea, yo te digo, no, seguridad, ¿sí? Quiero ver que te agarre a deshoras en el monte de la noche, el camino, sin seguridad y nada más con tu equipo de campaña, 4 o 5, y tienes que llegar a algún punto a dormir. Sí. No es fácil. Yo recuerdo una persona, una conocida que también me tocó entrevistar en algún momento, fue presidenta municipal de La Yesca. Ah, Y la única condición que le puso su papá, y ella me lo dijo, dice, la única condición de mi papá fue, todos los días tienes que dormir aquí en la casa, porque yo no estaba casada todavía, cuando fue presidenta municipal.
No importa dónde estés, tienes que calcular para regresar a tu casa. Tómalo como guste, quien nos escucha, por seguridad de ella, por un tema de familia, por un tema de tradiciones, por las razones que quieras, pero estoy seguro que si ese mismo señor hubiera sido un hijo varón, el presidente municipal no le hubiera dicho eso. Y fíjate, ahorita Por te digo, no digo que esté mal que se lo diga, simplemente hubiera sido diferente y ese es el tipo de cosas que se tienen que visibilizar. Claro, y ahorita que mencionaste de esta persona, que me imagino quién es, a mí me ha tocado estar, y ahorita colaboro en ese municipio de manera externa, conocer una campaña en ese ayuntamiento, en ese municipio. Y aquí hay que hacer un tips que yo también aprendí. El primer municipio en tener la primer mujer en todo el estado, presidenta municipal, fue en La Yesca, ¿sí? La Yesca ha sido el municipio que ha tenido más mujeres presidentas municipales, ¿sí? Que se han aventado, porque literal se tienes que aventar, porque es un terreno que es pura sierra, o sea, allá se te poncha la llanta y nadie, o sea, no hay comunicación. Sí, no hay para dónde hacerte. Y te avientas a vivir en un extremo, y yo hasta la fecha casi a la mayoría, si no es que algunas que han sido presidentas, y se los he externado, yo no sé cómo te atreves. O sea, esto no es normal. No es normal. ¿Y sabes dónde viene esa también desigualdad? El presupuesto para una campaña no es igual. Y el presupuesto para una mujer tampoco es igual, ¿eh? Es en serio. Y ahí es donde tú no lo puedes saber hasta que lo vives. Cambiando de tema, y que tiene que ver, por ejemplo, yo veía las marchas de las mujeres, que ya viene próximamente en marzo, y yo no entendía. Y yo dije, ¿cómo entiendo? Necesito meterme para entender. Así es. Y entonces existen muchísimas cuestiones y se respetan. ¿Qué fue lo que a mí me movió? Que yo empiezo a involucrarme cuando alguien me dice, no me creas lo que te digo, vívelo. Vívelo y conoce las historias de ahí. Y me llama la atención en una ocasión a una señora que yo veo y que estaba, voy a decirlo así, pintando un edificio público. Sí. Esperé el momento, termina y me acerco, no la perdí de vista. Le digo, oye, me gustaría entrevistarla con calma. Sí, con calma, sí. Hago la entrevista y si gusta la sacamos y si no, no pasa nada. Pero primero quiero conocerla. Y entonces empiezo a platicar con ella los días. Yo no me interesaba hacer la nota en ese momento. Yo quería entender el contexto. Exacto. En el caso de con ella, porque me llamó la atención la rabia que tenía de estar haciendo eso. Porque a veces eso es pararte y observar. No nada más escuchar a la gente, es observar, porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa es el actuar. Y entonces conocí la historia de esta persona y me dice, llevo 10 años pidiendo justicia para mi hija. A mi hija la mataron, le hicieron esto, y el culpable sigue libre. Y el expediente ya se perdió. Claro que me lo dijo a su modo, en un contexto, con rabia. Y yo dije, no, yo creo que si le hubieran hecho eso a mi hija o mi hijo, no, yo no lo pinto, yo hago otra cosa. Sí. ¿Por qué? Porque me decía, yo ya no tengo nada que perder. Si me meten a la cárcel, que me metan. Me vale, me dijo. Entonces, hay ocasiones que uno no entiende porque uno no ha vivido esa parte. Exacto. ¿Sí? Yo no sé yo qué haría, yo tengo un hijo varón, yo no sé qué haría si algo le pasa. Exacto. O sea, también mi manera de pensar no es la misma antes de ser mamá que después, ¿eh? Claro que no. Así es, también cambia mucho. Cambia muchísimo, ¿no? Y a veces puede ser criticado, pero al final es, ¿qué vas a dejar en este mundo? O sea, tú como ser humano, ¿qué dejas? ¿Dejas más golpes? ¿Dejas fricciones? ¿O realmente estás para sobrellevar? Y como periodista más, ¿qué estás dejando? ¿Que se peleen entre todos los ciudadanos? ¿Les estás dejando una contaminación visual? ¿Solamente nota roja? ¿O si les estás dejando que se involucren entre la sociedad y decir, híjole, le tiendo la mano? Y como dices, sobre todo ayudar a entender el porqué de estos movimientos, el porqué de muchas acciones. Y es bien importante lo que comentas, a mí me parece así básico de un periodista, el hecho de primero yo tengo que entender qué es lo que voy a comunicar, porque si no, estás perdido. O lo vas a empeorar, o le vas a quitar la importancia que puede tener. Y en eso reside también, como decías tú, a ver, lo quiero entender, si me da la oportunidad, se publica y si no, no. Pero tú ya te enriqueces y empiezas a buscar quizás otra manera de hacer el periodismo. ¿Por qué? Porque ya entendiste esa parte, ¿no?
Porque ya buscas, si esta señora no me permite externar su caso, pero a partir de que sabes que existe, a lo mejor alguien sí lo va a hacer Así y es. eso te va a permitir pues abrir El, más. el día del premio, y lo cierro con esto, se acerca una señora que estaba ahí en el evento de derechos humanos y me dice, tal vez tú no te acuerdes de mí, pero una vez platicamos sobre mi caso, me dijo. Ella es madre buscadora. Sí. Y le dije, lo siento, a ver, ¿de dónde? Y le empecé a nombrar de aquí, Sí. acá. ¿Coincidimos en dónde? Y me dice, sí, me dijo. Y gracias a esto, pues, pasó algo y se dio, ¿no? Una ayuda. Lo que te quiero decir es que lo más rico o lo más gratificante, al final de cuentas, no es que te lo reconozcan o te lo premien. Es cuando esta gente se acerca y te dice, a lo mejor tú no te acuerdas. Y de verdad, Sí. Ángele, yo a veces no me acuerdo. No, pues es que Pues no sé cuántos he entrevistado que dices tú, lo siento, no me acuerdo. Ya casi nos vamos, pero antes de esto yo quiero invitarle a las personas que nos escuchan. Este programa, bueno, está saliendo en vivo en el 550 AM, pero también se queda en nuestras redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos. Daniela, si bien abarcamos más como temas que tienen que ver con el feminismo y las mujeres, también has hecho, que es también por eso es que se gana este premio, pues reportajes, también estoy viendo aquí el de sobre un juzgado que otorgó la custodia al padre, porque también hay gente que cree que nada más es defender a la mujer sin, pues como sin razón o sin justicia, pero tú pues buscas visibilizar también estos espacios. Estuviste en el Ceferezo del Rincón. Claro. Que también ahí, híjole, yo entré una vez. Y puros hombres, ¿eh? Sí, o sea, ahí no hay mujeres. Ahí no hay, no, y aparte entrar es, créanme, quien nunca ha entrado es una situación muy, muy pesada, o sea, a pesar de que vas protegido, protegida en tu caso, aún así es, la vibra que se siente ahí es difícil. Y ahorita que mencionaste sí hago un paréntesis porque créeme que fue muy gratificante, ¿eh? Porque, ojo, no es el de aquí de Tepic, es el federal, el Rincón. Y entonces las medidas son otras. Totalmente diferentes. Y las personas privadas de su libertad son por otro tipo de crímenes más fuertes. Sí. Y entonces a mí me invitan a trabajar con el grupo de música. Yo también. Son los que conocí. Ajá. Y a raíz de ahí conocí luego a los de baile. Okay. Conocí luego a otro grupo de personas. Y entonces tú ves y claro que es enriquecedor. Y trabajar con hombres. Una vez metí a mis chicos, hombres, camarógrafos y reporteros, van a grabar aquí porque hay un cultivo, hay un área donde cultivan y usan también herramientas de machetes, ¿no? Y me decían, Dani, no pasa nada. Pero oye, Dani, no pasa nada. O sea, sí es un tema que de impacto muy fuerte. Y como tú mencionas, si a mí me apasiona el feminismo y las mujeres, pues sí, mal lo haría si no lo hiciera. Pero no me enfoco nada más en eso. Exacto. Y eso es lo enriquecedor creo que yo he tenido, ¿no? Que también entran hombres, que también entran jóvenes, que también entran niños, que al final de cuentas todos somos una sociedad, ¿no? Así y es visibilizar simplemente la desigualdad, es todo. Pues ya para cerrar, Dani, un mensaje que nos quieras, invitarle a todas las personas que busquen el material de Daniela. Está principalmente en el portal que tienen con Sentido Común. Con Sentido Común. No nada más el material de ahí de Daniela, hay mucho material, pero enfóquense en el de ella. Y pues yo creo que googleando en YouTube salen muchos de tus trabajos. La verdad sí, Ángel, sí. No voy a ser vanidosa, pero sí salen muchos. Pues y es lo bueno, precisamente eso es lo que queremos, bueno, lo que se reconoce, el trabajo tan prolífico que has tenido, el enfoque que le has dado de derechos humanos. Un mensaje para terminar, por favor, Dani. El compromiso, y creo que no solo como periodista, personal y como sociedad, y que nos lo debemos de llevar todos, Ángel. El compromiso es de que en el lugar en el que yo esté, el cargo que yo tenga, el que sea, es imposible ser ciego o indiferente ante una situación injusta. Y eso aplica en todos los sentidos, en cualquier, porque puede ser el que nos esté escuchando, pero yo en mi trabajo, a ver, si tú ves que a tu compañero o tú mismo formas parte de esa desigualdad, o sea, es visibilizarlo. Así es. ¿Sí? No importa si me cae mal la otra persona, es visibilizarlo. Yo creo que el consejo yo cerraría con eso, que desde la trinchera que estemos en el trabajo que estemos desarrollando, no ser indiferentes ante las desigualdades. Es eso. Y eso creo que nos hace no solo como mejores seres humanos, sino como una sociedad. Gran mensaje, y la verdad es algo que podemos aplicar todos los días, como lo dices, desde nuestro trabajo, en el transporte público, en nuestra comunidad, a lo mejor con el vecino, con las vecinas.
respetar los derechos humanos y sobre todo entender que todos podemos hacer algo. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue El Universo de los Derechos Humanos. Recuerda que la defensa de los derechos humanos comienza en cada uno de nosotros, en el respeto, en la empatía y en la denuncia. Gracias por escucharnos y por ser parte de la conversación. Hasta entonces, y recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos.